Buenos días a todos. Vamos a continuar con la sesión, la segunda jornada. Yo me presento, para los que no conozco, soy Lola Tión o Dolores Tión Soriano Moyá, de la Universidad de Po, compañera de Jimena y en segundo plano, organizadora de estas maravillosas jornadas. Tuvimos ayer un día muy intenso, muy rico, y seguro que ahora va a ser también con nuestros ponentes, nuestro conferenciante invitado, que es Fernando Valls. Fernando, como todo el mundo conoce, es profesor de literatura española contemporánea en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma, iba a decirlo, la Universidad Autónoma de Barcelona. Me regañan. Sí, y es especialista de narrativa del siglo XX y XXI. Le ha dedicado toda su vida al estudio de la novela, pero también tiene una actividad muy intensa, no solo como crítico universitario, como investigador universitario, sino también como crítico. Obtuvo el Premio Internacional de Comillas y ha sido el director de revistas fundamentales como Quimera, y también la revista Turia, Buen Salvaje, y también trabaja como responsable de 2 colecciones de narrativa en la editorial Menos Cuarto. Entre sus libros yo siempre cito a mis alumnos el de La realidad inventada, que es un libro que ya tiene tiempo, pero él está muy contento con uno que salió hace poco sobre Sombras del tiempo, estudios sobre el cuento español contemporáneo, que abarca desde 1944 hasta 2015. Él es presidente también de la Asociación Española de Críticos Literarios, y es una asociación que, como ustedes saben, no solo atribuye premios o concede premios a la literatura en castellano, sino a las 4 lenguas oficiales y también en vasco. Bueno, pues Fernando nos va a hablar sobre Ramiro Pinilla, Balance y Presente. Sé que es un autor que aprecio mucho, así que creo que nos va a gustar lo que nos va a decir. Bueno, pues cuando quieras, tienes 3 cuartos de hora, ¿no? Gracias, buenos días. Bueno, gané, como sabe Juan Cerezo, medio premio Comillas con Juan Luis Panero. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Jimena, a Lola, que fue mi primer contacto con este congreso en Alicante, y quiero pedir disculpas a los que participaron ayer en el congreso, que no pude asistir porque mis obligaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues estuve dando clases hasta media mañana y no pude venir antes. Bueno. El título en realidad es otro, aunque efectivamente el que di también vale, pero buscando un título un poco más atractivo para la hora de publicar el texto, lo he llamado, utilizando una frase que he sacado de un texto de Pinilla y de Ramiro Pinilla: La roca, el roble, la flor y el halcón, a propósito de 2 libros y más. Voy a leerlo, discúlpenme, lo tengo preparado para que se publique, entonces decirlo quedaría, creo que, bastante mal. Voy a ocuparme en esta ocasión de las 2 aportaciones más recientes sobre la obra de Ramiro Pinilla. La primera biografía que se le ha dedicado, obra de María Bengoa, El mal de Arrigunaga, publicada el año 23 en la editorial Tusquets, y su última novela publicada, aparecida años después de su muerte, El hombre de la guerra, pero escrita a comienzos de los años 70. En el libro de María Bengoa se cuentan los casi primeros 40 años de la vida de Ramiro Pinilla, narrados por la periodista y escritora que fue su última compañera. Lo conoció en 1997, asistió a sus talleres de escritura y convivió con él durante los 11 últimos años de su vida. Esta narración se detiene cuando en 1961 el escritor obtiene el Premio Nadal, correspondiente al año anterior, y el Premio de la Crítica, al que no se hace referencia en este libro. Y hago aquí una digresión y un paréntesis sobre esto. Ramiro Pinilla es uno de los pocos escritores que ha ganado el Premio de la Crítica en 2 ocasiones, en 1961 y en el año 2006. El Premio de la Crítica es un premio que se concede desde 1956, es un premio totalmente independiente, que, como ha dicho Dolores, se concede en las 4 lenguas del Estado desde la transición, y que creo que tiene
prestigio y que los escritores aprecian mucho, aunque no tiene dotación económica, pero creo que ha demostrado que es un premio independiente. Lo curioso de este premio, a propósito de Pinilla, es que un jurado muy parecido o semejante o repitiendo alguno de sus componentes que le concedió el premio Nadal formaron parte del premio de la crítica ese año. Pienso, por ejemplo, por citar solo uno, ¿no? Y no hacer una lista o dos, en Juan Ramón Masoliver, que era uno de los fundadores del premio, un crítico prestigiosísimo de La Vanguardia hasta que se jubiló, y otro crítico también de Barcelona, también fundador del premio, Julio Manegat, que fue durante muchos años el crítico literario del Noticiero Universal. Estos dos formaron parte de ambos jurados y, por tanto, me imagino que fueron sus valedores en el premio de la crítica. En cambio, en el premio del año 2000, pongo aquí el jurado completo, que es un dato curioso y no fácil de encontrar cuando se publique el texto, no lo podrán ver, ¿no? En cambio, en el jurado del premio 2006 era mucho más extenso. Y sí que voy a citarlo porque muchos todavía están vivos y hay gente de mucho prestigio. Miguel García Posada, Julia Uceda, la poeta que ha muerto recientemente, Luis Alberto de Cuenca, el poeta, el crítico Santos Alonso, que también apreció mucho la obra de Pinilla, Carlos Galán, el poeta Guillermo Carnero, Ángel Basanta, José Luis Martín Nogales, Javier Goñi, José Antonio Pontefar, Enrique Turpin, Mauro Armiño, Israel Prados, Antonio Requeixo y otros. John Cortázar, por cierto, que está aquí, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, un jurado muy amplio y muy prestigioso. Y quiero comentar también que el segundo premio de la crítica Pinilla se le dio por el tercer tomo de su trilogía. Desde que se publicó el primero, ya en las reuniones del jurado, en las que yo formaba parte, se comentó la posibilidad de darle el premio a Pinilla y tenía muy buenos valedores, pero pensamos, creo que con buen criterio, que puesto que sabíamos que era una trilogía que se iban a publicar los 3 libros separadamente, porque se había dicho en la prensa o porque el autor o el editor, los editores lo habían comentado, era mejor esperar a que se completara el ciclo para premiarlo. Esto tenía un riesgo grave, y es que el año que se publicara el tercer tomo podía haber otros libros también importantes y a lo mejor la trilogía quedaba finalmente sin el premio. Y nos parecía importante que un libro de este calibre tuviera el premio de la crítica. No fue así, por fortuna, y el premio de la crítica al tercer volumen de esta trilogía se le concedió por unanimidad, creo recordar, casi absoluta. Vuelvo al hilo principal de la argumentación. El año que ganó, esto es un dato curioso que me parece que no lo he visto comentar y que es necesario tener en cuenta, ¿no? Las ciegas hormigas, con la que ganó el premio Nadal el año 61, ese año el finalista del premio fue Gonzalo Torrente Malvido, el hijo de Torrente Ballester, con una novela que se llamaba Hombres Varados, que tardó un poco más en publicarse, no apareció hasta el año 63. Torrente Malvido no hizo después una gran carrera literaria, a diferencia de Pinilla, pero yo creo que era un escritor interesante y creo que valioso. Los historiadores más importantes de nuestra literatura, continúo, han señalado la importancia del premio Nadal durante esos años, no en vano, para que vean lo que significó obtener con las ciegas hormigas este premio, ¿no? Durante esos años lo ganaron nada menos que Carmen Laforet, con Nada, una novela que crece cada vez más y cada vez parece tener más prestigio, el año 45, Miguel Delibes, con una novela que no está entre las mejores de las suyas, pero es Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, que lo gana en el año 48, Sebastián Juan Arbó, que es un escritor que ahora se empieza a revalorizar, sobre todo la parte catalana de su escritura, lo ganó con una novela titulada Sobre las piedras grises, el año 49, Suárez Carreño, que es un escritor que tuvo y ha perdido, pero tuvo en su momento bastante importancia,
Juan Benet, cuando tenía mucho poder literario, lo señaló como una de las grandes novelas de esos años. Lo ganó el año 50 con una novela titulada Las últimas horas. Elena Guiroga lo ganó en el año 51 con Viento del Norte. Luis Romero con La Noria el año 52. Dolores Medio el 53 con Nosotros los Riveros. Ferlosio el 56 con El Jarama. Martín Gaite el 58 con Entrevisillos. Y Ana María Matute, y no sigo ya porque me quedo en la fecha que ganó Pinilla, con Primera Memoria. O sea, la trayectoria del premio es espectacular en esos años. Y después creo que fue a menos, bastante a menos, ¿no? O sea que Pinilla forma parte de unos años en que los ganadores del Nadal fueron gente muy, muy importante y muchos de ellos se convirtieron en los grandes escritores de las próximas décadas. Después, en pleno auge de la novela social, piensen en Antonio Férrez, Armando López Salinas, Jesús López Pacheco, José Manuel Caballero Bonal o Alfonso Grosso, llegaría la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, año 1962, que supuso un notable cambio de rumbo, a lo que se sumaría pronto el reconocimiento de los grandes narradores del exilio, y con esto intento contextualizar el momento en el que aparece a la luz pública Pinilla, ¿no? Sender, Massaud, Francisco Ayala, Arturo Barea y Rosa Chacel, por solo recordar algunos de los nombres más importantes. Y había que completar el panorama narrativo de estas primeras décadas de la posguerra, añadiendo a los nombres ya citados los de Cela, Torrente Ballester y los otros narradores que no he citado hasta ahora de la denominada generación del 50, Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, los hermanos Goytisolo, Juan y Luis, Juan García Hortelano, Juan Marsé y Daniel Sueiro, por no hacer una lista interminable. El caso es que el premio Nadal fue muy importante en la vida de nuestro autor. No en vano aparecen diversas referencias en estas páginas, en el libro de María Bengoa, cuando Pinilla solo era un escritor novela, empezando por el impacto que le produjo la lectura de Nada, la primera novela de Carmen Laforet, semejante a la que experimentaron, por ejemplo, nada menos que Juan Ramón Jiménez o Jorge Semprún. Ayer me enteré, en conversación privada, que Pinilla admiraba mucho a Jorge Semprún. 11 años después, en 1971, Pinilla quedó finalista del Premio Planeta con la novela Seno, el año en que fue ganador, ojo, José María Gironella por su novela Condenados a Vivir. Gironella era, recuérdenlo, el superventas de la editorial por excelencia, el superventas por excelencia de la editorial Planeta, con su novela Los cipreses creen en Dios y sus continuaciones, que apareció el primer tomo el año 53. Quizá el primer gran bestseller de la posguerra de autores españoles. Con anterioridad, María Bengoa había dedicado una biografía. Esto me parece interesante señalarlo, no lo he visto en otras reseñas. Con anterioridad, María Bengoa había dedicado una biografía a la poeta Ángela Figuera en el 2003, por lo que podría resultar útil, pensé, cuando escribí este texto, comparar cómo ha encarado estas dos vidas, pues para ella han representado algo sustancialmente diferente, pues la cercanía con Ramiro Pinilla, la estrecha relación que mantuvieron, podría contraponerse con la distancia personal con la poeta vasca, a quien creo que no llegó a conocer. Pero a pesar de que estamos ante dos formas distintas de presentar unas vidas de escritores notables, me parece detectar algunas coincidencias entre ambos, entre Pinilla y Ángela Figuera. El amor e interés con que María Bengoa encara su trabajo sería una, la importancia que tuvo para Ángela Figuera y Ramiro Pinilla la playa de Arrigunaga, de la que ambos disfrutaron, la lucha semejante por la vida y las penurias económicas que padecieron en ciertos momentos de su existencia, así como una cierta similitud, pues ambos empeños resultan semejantes, bien sea el bibliobús en que trabajó Ángela Figuera, bien la singular empresa editorial que creó Pinilla con otros colaboradores llamada Libro Pueblo, ya que se trataba en esencia de difundir los libros gratis o a un precio muy, muy asequible. Recuérdese además, hay notas a todo esto que no comento, claro. Recuérdese además que Ramiro Pinilla había escrito varias biografías de encargo en su etapa de autor novel. Ante el libro de María Bengoa, lo primero que quizás se pregunte el lector sea por su naturaleza, pues aunque no falta la ficción, según confiesa la autora, me cuesta leerlo a mí como una novela, por lo que si fuera necesario definirlo, siempre lo es, creo, o al menos reflexionar sobre su condición, diría que la mejor manera de encararlo
y como creo que mejor se entiende, es como una biografía novelada y, digamos, revelada de la vida de Ramiro Pinilla. No es, por tanto, María Bengoa en esta ocasión una biógrafa al uso, sino la testigo privilegiada de una existencia, pues me imagino que a lo largo de aquellos años en que permanecieron juntos, el escritor debió de contarle las historias que aquí se nos transmiten. Sin embargo, a estos relatos fragmentarios, María Bengoa ha tenido que darle un orden convincente, hilarlos, convertirlos en un libro, con una prosa que no desentona de los avatares que se nos cuentan a la altura de la entidad del protagonista. El mar de Arrigunaga se compone de un texto preliminar, 4 partes que llevan títulos, en mi opinión, atinados: Infancia silvestre, Limando hierro, Al agua y los años épicos. Las 3 primeras se dividen en 9 capítulos, mientras que la última se completa con 8 y un clarificador epílogo. Respecto a los títulos de los 26 capítulos que componen el conjunto, 2 se refieren a libros de Pinilla: Verdes valles, uno, y Ciegas hormigas, el otro, que son los capítulos 16 y 34. Y solo uno a quienes fueron sus amores, Angelines, pero no a Begoña, su primera mujer. Esta parte se echa de menos que esté más completa en el libro. El volumen se abre con 2 citas significativas. La primera se refiere a Henry Thoreau, el autor de Walden, La vida de los bosques, de 1854, pues las ideas que se le atribuyen al filósofo americano fueron también las de Pinilla. Cito: un hombre semejante a una roca, de ahí el título del trabajo. Un hombre semejante a una roca por la solidez granítica de sus principios, a un roble por su reciedumbre inconmovible, a una flor silvestre por su sensibilidad y a un halcón por los vuelos de su imaginación. Hay un célebre artículo, y me llama la atención por la fecha temprana, de Pinilla, ese artículo titulado Lo que debo a Thoreau y Faulkner, que se publica en 1961 en la revista Atlántica, subtitulada Revista de Cultura Contemporánea, que es un artículo fundamental para entender estos primeros intereses intelectuales de Ramiro Pinilla. Y la segunda cita es de Rosa Chacel, que María Bengoa asume como reto para escribir su propio libro, y dice así: si yo pudiera dar a este relato, corto trozos, si yo pudiera dar a este relato su cualidad suprema, el tiempo, tendría el valor que solo la poesía alcanza, el de la verdad. Además, aparecen a lo largo de la narración diversas alusiones a la utopía de Walden y a su autor. Por último, la dedicatoria a Pinilla de la autora. Por último, la dedicatoria a Pinilla sin nombrarlo, pero a quien se refiere como amor, aclara aún más, si es que fuera necesario, las intenciones de la autora. Cito: este sitio no puede quedar vacío, aunque ya no estés, amor. Pues María Bengoa es en efecto la persona más indicada para relatarnos los avatares de la vida de Ramiro Pinilla, y dado su interés me gustaría que este relato tuviera continuación en otro volumen que completara el que nos ocupa ahora. La primera parte arranca cuando el niño tiene 9 años y los Pinilla García residen en Bilbao. Entre esta ciudad y Guecho transcurrirá en esencia su vida. Es el relato de la existencia familiar con sus padres, el hermano, la abuela que había soñado con ser actriz, el colegio, los juegos, el surgimiento de una firme vocación, la de escritor, y el deseo de disponer de una máquina de escribir. Pero además nos proporciona noticias de Mara Luisa, su primer amor, así como del incomprensible suicidio de su amigo Fité. Concluye esta primera parte con el final de la Guerra Civil. Cuenta entonces el autor 16 años y el sentimiento de que debe superar su timidez e inseguridad, lograr ser otro. En la segunda parte, a partir del capítulo titulado Angelines, se ocupa de las relaciones que mantuvo con esta mujer, hasta que ella decide casarse con otro. También adquiere protagonismo la figura del padre, el impacto con quien nunca se llevó demasiado bien, el impacto de la guerra, la caída de Bilbao, la derrota, el trabajo ensobrando cromos, la idea de una biblioteca circulante, con la que ya nos hemos referido, los estudios de maestría industrial, la ocupación como operario en un taller mecánico, así como la relación que mantiene con su amigo Paquito Bengoa, dándose cuenta que no sirve para ese trabajo. La Academia de la Escuela Náutica de Bilbao y los avatares de los 3 amigos, de los que se refiere en diversas páginas. Los primeros escritos, la literatura de kiosco y los seudónimos norteamericanos tan habituales en la literatura popular de esos años. En la tercera parte se ocupa sobre todo de su trabajo en el mar, en el barco. Tiene entonces 22 años y considera que navegar era espantoso. Llama especialmente la atención en el conjunto del libro el episodio de la India Kamayurá,
pero también cómo el no beber ni fumar distancia a Pinilla de la marinería, en su mayor parte vascuences y gallegos. El caso es que decide dejar de navegar, pues en el buque no puede escribir, tarea que ya se ha convertido en prioritaria en su vida. Conoce a Begoña, la futura madre de sus hijos, a quien la afición de Ramiro Pinilla a escribir le entusiasmó, a diferencia de lo que pensaba la interesada e insensible Angelines. En 1949, cuando tenía 26 años, empieza a trabajar como chupatintas en la fábrica del gas del ayuntamiento. Se casa en el 51 con Begoña, tal como se relata en la cuarta parte del libro. Ella tiene 24 años y él 27. La necesidad económica lo lleva al pluriempleo, por lo que vuelve a trabajar para Editorial Fer. Y a la altura de 1955 traza un balance de su vida y dice: ¿qué ha conseguido?, se pregunta él mismo. ¿Qué he conseguido? El informe elogioso de una novela inédita, un premio en la radio por el perfil de una actriz, una novela de kiosco y la biografía de un beato. No, no era eso lo que él deseaba escribir, concluye la autora del libro. Compra el terreno para hacerse una casa que ya sabemos que se llamará Walden y gana un concurso literario patrocinado por la Universidad de Deusto. En 1958, cuando cuenta ya 35 años, tiene 3 hijos. La muerte de la abuela supone el fin de su juventud, a lo que sigue la narración de un salto en el tiempo que nos sitúa ya en 1961, cuando gana el Nadal, dotado con 150.000 pesetas. A lo largo del libro aparecen varias referencias al título y a su significado. La primera la encontramos ya en la foto de la cubierta, hecha durante los años 30, en la que Ramiro Pinilla aparece con su hermano pequeño. En suma, el mar de Arrigunaga es, cito, la playa de los veranos, su Arcadia particular, el paraíso perdido. Pero en una de esas referencias me llamó la atención que el mar se transforma en la mar, que es la denominación que utilizaban los gudaris y usa el protagonista de su cuento Cópula, por citar solo una referencia, como también es la denominación que prefiere Pinilla. Ya nos hemos referido a la importancia que había tenido en su pensamiento y en la concepción de su literatura Thoreau, al que habría que añadir el nombre de Faulkner, a quienes había leído en la biblioteca de la Casa Americana. Pues la lectura de Mientras agonizo, cito, le convence de que la voz que busca que es la voz que busca para plasmar el mundo encerrado de Quecho. El único del que él quiere escribir está allí. Pero además, entre sus lecturas predilectas se cuentan también la biografía de Benjamin Franklin. Por cierto, la biografía, se lo digo esto a María, la leyó en versión de León Felipe, como ella dice, pero no se publicó en Argentina, sino en México, en la editorial Nuevo Mundo, en el año 42, en una selección de un señor llamado Carl van Doren. Como decía, entre las lecturas predilectas se cuenta la biografía de Franklin, a la que se refiere en varias ocasiones, sobre la que dice que, textualmente, le dio fuerzas para resistir los sinsabores de la existencia, pues el político y pensador americano, vuelvo a citar, creía en la autodisciplina, en el arduo proyecto de perfeccionarse, en la filosofía del trabajo duro, intercalo citas textuales con mi relato, por lo que repetía, vuelvo a citar, me ayudó a fortalecer mi voluntad. Leerá el libro en varias ocasiones, e incluso lo llegará a copiar entero. Se muestra también interesado por las obras de Dickens, David Copperfield, que fue su lectura predilecta de la adolescencia, los papeles póstumos del Club Pickwick o Nicholas Nickleby, por Moby Dick de Melville, por El origen de las especies de Darwin, por las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, por La isla del tesoro de Verne, por Las uvas de la ira de John Steinbeck y por la novela de un escritor olvidado, el nombre olvidado, pero no su libro, Rebelión a bordo, de Richard Haut, que ustedes recordarán seguro por las varias versiones que se han hecho en el cine con el título de El motín de la Bounty. A ello habría que sumarle además las clásicas lecturas escolares, las novelas de kiosco de la Biblioteca de Oro, como las de S.S. Van Dyne, su preferido, el creador del detective Philo Vance, o las de la Biblioteca Selecta Zafiro, así como diversos tebeos. Se nos presenta a Pinilla en el libro como un ser tímido, algo inseguro y solitario, tanto de niño y adolescente como de adulto, quien cultiva el lema, cito, el esfuerzo hará de mí un hombre mejor y más feliz, siempre en busca, claro, de la felicidad y de seguir su vocación de escritor. Me centro ahora en su última novela publicada, El hombre de la guerra,
con la que Ramiro Pinilla regresa una vez más a la actualidad literaria. Cualquier lector atento de su obra lo recordará por su trilogía Pérez de Valles, Colinas Rojas. Se publicó el primer tomo el año 86, pero pasó inadvertido, y después, a partir de la publicación en Tusquets, de los 3 volúmenes entre 2004 y 2005, es cuando el libro adquiere la dimensión, yo diría que inmensa, que hoy tiene, ¿no? Se cuenta entre los 3 grandes libros de la segunda mitad del siglo XX y comienzo del XXI. Pero a mí me gustan también mucho, y quiero decirlo, los cuentos que componen las primeras historias de la Guerra Interminable, publicados en 1977. Y solo creo que los lectores más veteranos y los investigadores, claro, tendrán presente Las ciegas hormigas, como he dicho ya, del año 61, pero reeditada por Tusquets y el Círculo de Lectores en el año 2010. En suma, la trayectoria de Ramiro Pinilla, uno de los llamados niños de la guerra, podría formar parte de los llamados niños de la guerra, fue siempre guadianesca, pero al fin y a la postre, cuando han transcurrido 10 años de su muerte y se han cumplido 100 de su nacimiento, sigue interesándonos su impresionante obra, con la que además del Nadal consiguió el premio de la crítica en 2 ocasiones y el Nacional de Narrativa por su trilogía. Con El hombre de la guerra se rescata una novela que había permanecido inédita y deberíamos preguntarnos por qué permaneció inédita. En los últimos años parece haberse convertido en habitual la recuperación de libros, no siempre se trata de novelas, que por distintas razones no se publicaron en vida de sus autores. Recuerden los casos recientes de Luis Martín Santos con su narrativa breve, que ha aparecido este 2024, que lo sitúa en la historia de la narrativa breve, que no estaba en la del cuento y del microrrelato. Manuel Vázquez Montalbán con su novela Los papeles de Amundsen del año 23, o Juan Marsé con 2 libros recientes, Viaje al Sur, un libro mítico de viajes que sabíamos que existía, pero que ni el propio Marsé sabía dónde estaba ni cómo dar con él. Y lo sé porque yo se lo pregunté en alguna ocasión y me dijo que no tenía ni idea de qué había sido con ese libro. Alguien lo encontró finalmente, creo que en un archivo de Ámsterdam, y se editó. Y en segundo lugar, un libro creo que poco afortunado y que yo no hubiera editado porque no le hace flaco favor, que son las llamadas Notas para unas memorias que nunca escribiré, publicado en el 2021. En El hombre de la guerra, Urco Pínaga regresa en 1973. Tiene 45 años, ha dicho. Su pueblo, 36 años después de haber partido a Inglaterra, cuando solo tenía 9 años, en una de las expediciones de niños vascos que tuvieron lugar durante la guerra, pues se había quedado huérfano en 1940. Esto es un tema que está muy bien estudiado por los historiadores y, en fin, y se puede documentar el contexto de esta estancia en Inglaterra de este personaje literario, ¿no? Y allí permanece, de hecho, hasta convertirse en traductor y escritor de novelas policíacas. El caso es que Urco vuelve de Londres porque su tía Flora le pide ayuda, le escribe: soy una mujer aterrorizada, le dice en una carta, aunque sin explicarle por qué lo necesita. Cuando llega al pueblo, a Mayatu, la vieja casa familiar, la tía acaba de fallecer, tal y como le anuncia su prima Regina, una mujer de unos 32 años de cuya existencia no tenía noticia Urco. Así, Urco, Regina y la fallecida Flora son los protagonistas de la acción, aunque se trate de una novela en cierta forma coral, que transcurre durante 4 días, el tiempo que le lleva a Urco desentrañar los misterios en un espacio reducido por los muchos personajes, además, unos vivos y otros rememorados, que tienen un papel significativo para la resolución de la trama, como es el caso de Don Pedro, el cura de Bascardo, de las criadas Alejandra y Basilia. En la novela se utiliza el eufemismo interina, quizás de uso habitual en las vascongadas, y de los enamorados Justo y Florencio, llamado Gavilán, cuya historia, por ser la propia de un buscavidas y ser significativa en sí misma, podría desgajarse perfectamente bajo la forma de un microrrelato si yo fuera aficionado a realizar tales operaciones, que no es el caso. En suma, pasado y presente, su recíproca influencia comparten protagonismo en estas páginas. La acción se centra en unas pocas fechas: 1973, en el que transcurre el presente narrativo; 1964, cuando ocurre el episodio del hombre de la ventana, la cólera de la tía y la huida de Regina, cito textualmente, por graves desavenencias con su madre adoptiva, y el momento en que Alejandra empieza a servir en Mayatu. Y 1936-39, pero sobre todo 1937, fecha en la que el niño es enviado a Inglaterra.
Así las cosas, Urco se encuentra en Guecho ante la cruda realidad, la orden de desahucio de la casa y unos misterios que se empeñará en desentrañar. La vieja casa parece tener alma, pero Urco no entiende por qué se ha clausurado una habitación, ni tampoco qué secretos se esconden en el pasado de sus días y de su prima. Sea como fuere, pronto sabremos que todos estos avatares están vinculados con la guerra civil y sus trágicas consecuencias durante los años posteriores. Una guerra que, según se nos repite como un leitmotiv, no acaba nunca. He encontrado hasta 6 o 7 ocasiones, quiero recordar, y además la del título del libro de 1977, el libro de cuentos que ya he citado. Pero también, aparte de la guerra, aparecen complejas y algo folletinescas historias de amor y celo, sin que falte un crimen pasional de por medio. Al protagonismo de la casa debemos añadir el papel que desempeña una de las habitaciones, la carta angustiosa de la tía Flora, el retrato de un hombre de unos 20 años con cara de niño, se le alude en numerosas ocasiones, la talla que alguien realizó, quién, es el misterio, parece ser que del cuerpo de Regina, e incluso el rastro de sangre que Urco halla en un hule. Con estos mimbres podría componerse una novela policíaca, y así ha sido definida en alguna reseña, aunque no haya policías ni tampoco detectives, pero sí contamos con un escritor de novelas de ese género, el protagonista, que lleva a cabo toda una serie de pesquisas, de conversaciones en busca de desentrañar los misterios, con la ayuda de Regina y del cura don Pedro, quien posee el privilegio del secreto de la confesión, de las criadas Alejandra y Basilia, entre otras, barajando al cabo numerosas conjeturas que van variando conforme avanza la acción. Quizás sería más útil para su mejor comprensión situar esta novela en el contexto de la literatura sobre los efectos de la guerra civil y sobre el papel y la importancia de la memoria en la reconstrucción de los hechos del pasado que acaban siendo desentrañados, aunque hasta donde ello es conveniente para el desarrollo de la trama solo en el desenlace. Y cómo a través de una historia privada, de una, digamos, microhistoria, puede vislumbrarse la tragedia que supuso la guerra para mucha gente y lo mucho que perduraron sus consecuencias. Así, en un momento dado, comenta Urco con lucidez, siempre la guerra truncando todos los destinos. Y a este respecto deben verse, por cómo afecta al autor, los 2 capítulos, Guerra y Perdedores, que le dedica María Bengoa en El mal de Arrigunaga, o recordar el título de su recopilación de cuentos, ya lo he dicho, del año 77. Por cierto, me salgo del guión, en un reciente libro sobre la literatura dedicada a la guerra civil, un prestigiosísimo investigador y profesor ya jubilado, Joan Oleza, hace unos elogios grandísimos de la trilogía de Pinilla, que no había leído hasta hace 2 años o 3 y se quedó realmente sorprendido. Me dijo en persona, le dedica varias páginas a analizarlo, pero me dijo en persona que quizá era uno de los libros mejores sobre la guerra civil que había leído nunca. Y Oleza son palabras mayores, no es cualquier investigador. Lo ha publicado el libro Renacimiento. Este mismo año. Urco persigue en esencia 2 objetivos: salvar el caserón y reconstruir y desentrañar un misterio del pasado, lo que consigue con las indagaciones que lleva a cabo, las entrevistas que mantiene con los testigos de los hechos y la ayuda de Regina. Y aunque pudiera parecer que entre ambos acabará surgiendo una historia de amor, el autor tiene el buen gusto de no confirmar lo que parecía que iba a ocurrir y en el desenlace cada uno sigue su propio camino. El título de la novela... ¿Cómo voy de tiempo? Mal, como siempre, ¿no? 15, bueno, entonces, vale. Si no, cortaré al final. El título de la novela, que repite el de uno de los capítulos, el 9º, y se alude a él en varias páginas, resulta enigmático y nos obliga a preguntarnos quién es ese hombre. Se trata más bien, cito, de un hombre del tiempo de la guerra, llamado Justo, un joven gudari que durante la retirada de las tropas lo llevaron herido a Mayatu y allí se quedó durante 2 semanas y luego 2 décadas más, convertido en un topo. Sobre los topos, ya saben, hay un celebérrimo libro que fue el primero que se fijó en este fenómeno de la posguerra, de Jesús Torbado y Manuel Leguinechi, publicado en el año 77, y muy recientemente un artículo de un joven investigador que fue alumno mío en la Universidad Autónoma de Barcelona, llamado Paul Madí Besalú, que estudia la historia de los topos y la presencia en el franquismo, un artículo del año 2020, o sea, muy reciente. Pero lo importante del relato de Basilia es que en él empieza a desentrañarse la historia de los padres de Urco, muertos pronto, como se cuenta, sobre todo en unas páginas y capítulos muy concretos que cito aquí. No puedo... me voy a saltar una parte
y me voy a ir casi ya al final. El hombre de la guerra hay que situarla en el momento que se escribió, según nos dice María Bengoa en el epílogo, entre 1972 y 1974. Son fechas, ojo a esto, en las que la narrativa española nos proporcionó grandes títulos, grandes títulos. Quizá esto explique el que la novela no apareciera en su momento. Fíjense, 1972, el gran momento de Mari Tribune de Juan García Hortelano y la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester. 1973, Los Galgos Verdugos de Corpus Vargas, que fue premio de la crítica ese año, Oficio de Tinieblas 5 de Cela y Recuento de Luis Goytisolo, que es la primera entrega de esa tetralogía llamada Antagonía. Un empeño equivalente por el volumen y por la ambición al de Ramiro Pinilla. Repito, Recuento de Luis Goytisolo, Si te dicen que caí, de Juan Marsé, nada menos, quizás su mejor novela. Y en 1974, el último año en el que me detengo, Ágata Ojo de Gato, de Caballero Bonal, premio de la crítica, por cierto, Escuela de Mandarines, de Miguel Espinosa, quizás una de las mejores novelas del siglo XX, totalmente olvidada, incomprensiblemente. Y a estas novelas que he citado, todas de alto voltaje, de gran calidad, podríamos sumar novelas, en mi opinión, de algo menos interés, pero de autores muy prestigiosos como Juan Benet, Un viaje de invierno, 72, y La otra casa de Mazón, 1973, o Carmen Martín Gaiter, Retaíla, en 1974. O sea que esta novela se escribe en un contexto de grandes títulos de la narrativa española. Pero El hombre de la guerra creo que debe valorarse como una pieza más del conjunto de la obra de Pinilla, no como una de las principales, pero tampoco por ello menos significativa para comprender la trayectoria que siguió, con todos sus matices y aportaciones sobre el territorio de Guecho y su vinculación con las consecuencias de la guerra que la guerra civil le trajo a los vencidos. En un artículo reciente de Manuel Vicent, publicado en El País el año 2024, se titula Desde el puente, el escritor como animal territorial. Comenta Vicent, cito, que hay escritores muy territoriales cuya literatura forma parte sustancial del paisaje de su vida, y cita como ejemplos a Hemingway, Josep Pla, Proust y Juan Marsé, entre otros, y continúa el autor valenciano. Cito, un escritor pasa la inmortalidad cuando no hay forma de separar su vida y su obra del territorio que la sustenta. Perdón. Todo ello podría aplicarse al propio Vicent y con semejantes razones a Ramiro Pinilla, algunas de cuyas obras ya forman parte de la más exigente historia de la literatura en lengua española. Si de alguna generación tendría que haber formado parte Pinilla, es la del medio siglo, la de los niños de la guerra. Y aunque ganó el Nadal y el premio de la crítica, y con esto intento responder a algunas de las preguntas que nos hemos hecho los que hemos leído a Pinilla y las que surgieron en las 2 mesas redondas de ayer por la tarde, y aunque, como repito, ganó el Nadal y el premio de la crítica y el Nacional posteriormente, y publicó en Destino, como muchos de ellos, de los autores de la generación del medio siglo, apenas debió tener relación personal con el resto de los miembros de esa hornada de escritores, ni con los de Barcelona, Carlos Barral, Gil de Viedma, los Goytisolo, Juan Marsé, ni con los de Madrid, Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Alfonso Sastre, Martín Gaite, Juan Benet, Claudio Rodríguez, Juan Eduardo Zúñiga, ni tampoco con los andaluces, Caballero Bonal o Fernando Quiñones, o con los periféricos, caso de Ángel González, muy vinculado a los escritores de Barcelona. Pero creo que tampoco con los vascos, al menos con los grandes escritores vascos, como sí lo tuvo, por ejemplo, Ángela Figuera. Lo cuenta muy bien María en su biografía, que mantuvo estrechas relaciones con Celaya, Blas de Otero o Gabriel Aresti, pero también mantuvo estrechas relaciones con José Hierro o Rafael Morales, escritores afincados en Madrid. Buena prueba de todo ello, y es una de las virtudes que tiene la biografía que le ha dedicado Ángela Figuera, son las interesantísimas fotografías que se reproducen en el libro, donde se ve muy bien el contexto de la amistad con todos estos escritores, muy bien reproducidas además las fotos. Creo que Ramiro Pinilla ocupa un lugar destacado en la narrativa de la segunda mitad del siglo XX y en los comienzos del XXI, y no solo por Las ciegas hormigas, con las que culmina y cierra su prehistoria,
Como narrador y por su trilogía Verdes Valles, Rojas Colinas, libros separados por 45 años, sino también por sus cuentos, como ya he señalado antes, recogidos todos ellos en un volumen por Tusquets con el título de Los Cuentos. Cuentos que son semillero, en cierta forma, de su trilogía. Lo que yo reclamaría ahora para Pinilla es su presencia en las colecciones de clásicos, sea Cátedra, Castalia u otras semejantes, que le daría una nueva dimensión a su obra y creo que es el lugar que le corresponde a algunas de sus mejores obras. Me sorprende, por otro lado, y ya estoy acabando, que algunos de los grandes historiadores de la novela, estos días he cogido mi estantería y he recorrido todos los libros sobre historia de la novela, porque los tengo todos en mi casa o casi todos, y me sorprende que algunos de los grandes historiadores de la novela, por ejemplo, de la posguerra, Antonio Vilanova, Gonzalo Sobejano, Joaquín Marco o Juan Antonio Masoliver Ródenas, sobrino de aquel Masoliver que le concedió el premio Nadal y el premio de la crítica, apenas se ocupan de su obra. O lo hacen de manera crítica, como Ignacio Soldevila. En cambio, de forma mucho más atinada, sintetiza Santos San Villanueva, otro de los grandes, con Soldevila también, el conjunto de su obra. Recomiendo leer las 4 o 5 páginas que le dedica Santos San Villanueva al conjunto, en síntesis, insisto, a la obra de Pinilla. Mientras que otros detectaron también pronto el valor, por ejemplo, de las ciegas hormigas, como es el caso de Eugenio de Nora, otro de los grandes historiadores de la novela. Entre sus valedores más recientes figuran, además de María Bengoa, perdonen porque seguramente me olvido de gente tan importante como lo que voy a citar, o mal, discúlpenme, es una lista hecha con cierto apresuramiento y seguramente de manera injusta. Fernando Aramburu, Edurne Portela, Juan Tallón, el poeta Francisco Javier Irazoqui, conocido como Zoqui, y entre los profesores y críticos literarios, además de los ya citados, podrían añadirse los nombres de Ricardo Senabre, Rafael Conte, de quien Pinilla dijo que era el crítico que siempre lo apoyó. Santos Alonso, José María Pozuelo Ibanco, Joan Oleza, que he citado, Margarita Garbisu, Mercedes Acillona, Ramón García Mateo, Javier Feijóo Morote, José Manuel Pérez Carrera, gran experto en la narrativa de la Guerra Civil y presidente responsable de esa asociación de estudios sobre la literatura de la Guerra Civil llamada AMESDE, que está haciendo una labor tan importante en este territorio. Así como habría que destacar también varias entrevistas, cito unas pocas, hay muchísimas más, ya lo sé, pero a mí me han llamado especialmente la atención, entre las que yo conservo, las de Enrique Murillo, Ander Landaburu, Enrique González y la de María Bengoa en la revista Quimera. El balance final, yo creo que es muy positivo y alegraría al autor saber que su obra sigue viva y a disposición de los lectores, creo que gracias a los empeños de la editorial Tusquets. Gracias. Bueno, pues te preguntaré. Bueno, muchas gracias a Fernando por este recorrido tan intenso, por este maridaje entre el pasado y el presente, como ya he dicho, el testimonio de María Bengoa y el de Tiempos de la Guerra, de Historias de la Guerra, que por ser el último libro pues ha merecido su atención. Hemos visto el título tan hermoso, La roca y el roble y la flor, cómo se han trabado, cómo se han construido a través de la historia literaria y, bueno, Fernando ha sido muy generoso porque les ha querido ceder la palabra. Tenemos 5 minutos, hemos ganado 5 minutos, así que abrimos un turno de preguntas para aquellos que quieran comentar, preguntar. Muchas gracias, Fernando, por todo lo que has dicho. Muy interesante también para situar a un escritor que, por lo que te hemos oído, estaba casi fuera de circuito, fuera de radar, ¿no? Que es una cosa guadianesca, como tú dices, que a lo mejor le perjudicó, pero que a la larga su obra, cuando se lee completa, sí, efectivamente es muy coherente y todas las piezas van de alguna manera completando ese puzzle.
No, te quería simplemente comentar. Yo creo que a lo mejor es una hipótesis. Lo del hombre de la guerra, que permaneciera inédita, no sé si también había algún motivo de censura, porque está escrita en los primeros 70, y yo creo que él también a lo mejor o encontró algún problema o sencillamente él se inhibió y pensó no publicarla de momento, ¿no? Eso ¿Qué piensas? Los archivos de la censura se podría ver, claro, yo no, pero hay gente que está trabajando ahora que se lo puedo decir que por favor miren, porque tanto el Liana Alcalá mirando legajos de la censura, hay una pila de jóvenes investigadores y se lo voy a decir a alguno a ver si hay algún informe, si la novela se presentó a la censura alguna vez y si hay algún informe sobre ella. O a lo mejor fue autocensura, ¿no? Porque tú has hablado de Si te dicen que caí, y es una novela estupenda de Juan Marsé, pero que se publicó en México. Marsé lo tuvo claro. Aquí y no Recuentos podía... también se publicó. Y Recuentos se publicó en México. O sea, son novelas buenas, pero que no se publicaron aquí. Y mi hipótesis es que seguramente se trató de autocensura, es decir, de escribir una novela y no dar el paso porque veía que no era fácil en esos tiempos. Y la segunda cuestión es por Rafael Chirves, que hemos mencionado mucho a lo largo de estas jornadas, de una manera además todos muy admirativa, porque curiosamente los elogios de Chirves aparecen en sus diarios que se publican póstumamente. Una pregunta que nos hacemos algunos, ¿no? ¿Por qué no lo dijo más? ¿Por qué no batalló? ¿Por qué Chirves no manifestó ese entusiasmo? Porque el entusiasmo no es he descubierto un autor interesante o que me lo he pasado muy bien leyendo este libro. No, dice es Tolstoy. Vive con nosotros el equivalente a Balzac, a Tolstoy, a Proust. O sea, realmente se queda, yo creo, obnubilado. ¿Qué le pasaba a Chirves? Quizás estaba mal de salud, no lo sé. Bueno, Chirves estuvo bien hasta, no sé exactamente, pero quizás menos de un año. En un año le descubren un cáncer que no tiene solución y él decide programar su muerte. Chirves murió, en fin, esto se ha contado en la prensa, o sea que no... Un día citó a sus amigos, comieron juntos un arroz caldoso, que es lo que a él le gustaba, muy pocos amigos, 3 o 4 o 5, y murió, en fin, le programaron la muerte. ¿Por qué no? Es posible que lo leyera tarde, a lo mejor, no lo sé. Chirves era un lector extraordinario, como se ve en los diarios, y además no leía y olvidaba, no, leía y escribía, y los comentarios que hace sobre los libros que lee son de una finura y de una inteligencia cristalina, y después publicó un par de libros de ensayos literarios que, en fin, que van a misa, ¿no? No lo sé, yo no recuerdo haber hablado, yo traté mucho a Chirves, tuve mucha amistad, viajamos juntos, en fin, tuve mucho trato personal con él. No recuerdo, la verdad, que me hablara nunca de Pinilla, pero lo que sí me dijo a veces es que él se veía obligado, aunque era un hombre muy independiente y no se casaba con nadie, ¿no? Pero se veía obligado, y no diré los nombres, a elogiar a autores que no apreciaba tanto. Y en cambio, pues a lo mejor el caso, porque a lo mejor no vino a cuento, si alguien le hubiera preguntado, pues a lo mejor hubiera dicho, pues sí, porque claro, los diarios reflejan muy bien su pensamiento real. Los diarios los dejó él listo para la publicación, ¿eh? Los diarios no los dejó, él trabajó con los diarios hasta él supo que iba a morir en un año y entonces dijo, yo quiero dejar 2 obras. Primero, mis diarios, que quitó y cortó mucho, porque los diarios eran inmensos, ¿no? Dejó una albacea, pero el albacea creo que no ha tocado muy poco en los diarios. Chirves le dio permiso para que trabajara con los diarios, pero él los dejó listos para publicación. Y dejó listo la novela París Austerlitz también, que la había publicado, es lo mismo que esta de Pinilla, ¿no? La había escrito 30 años antes y no se había atrevido a publicarla. En este caso, evidentemente por autocensura, porque es una historia homosexual explícita en París, ¿no? Que en cierta manera es autobiográfica, en cierta forma, ¿no? Entonces, no sé qué responderte. Ahora, la idea de que la censura interviniera en el retraso de la publicación del Hombre de la Guerra se puede comprobar, puesto que podemos saber si realmente se presentó a censura o él mismo dijo, no, esto no lo va a permitir la censura y ni siquiera la presentó. Hay esas 2 posibilidades. No sé qué decirte más, la verdad. Hola, gracias, muchísimas gracias, Fernando. Solo una mención por reaccionar al tema de Chirves. Si no recuerdo mal, porque ayer tenía justo las fotocopias, traje en las fotocopias con los elogios de Chirves, eran de 2007, o sea que la fecha, a partir de 2007, empieza ahí, es cuando descubre Verdes Valles, y yo diría, no sé, como hipótesis, sencillamente que en esos diarios, cuando uno se mete en esta aventura,
ve que está permanentemente situándose respecto a los autores, amándolos, algunos detestándolos, sobre todo explicando y desgranando su admiración por muchos autores. Entonces no creo que quisiera hacer público, o sea, forma parte de ese proyecto. No solamente contar su diario y sus reflexiones y sus estados de salud también, que era muy hipocondriaco y con muchas depresiones, en fin, muchas cosas, pero está permanentemente hablando de todos, de los diarios de Musil, en fin, esto los diarios... Entonces forma parte de esa dinámica. Entonces no creo que lo quisiera decir a los cuatro vientos, ¿no? Necesariamente a publicarlo. No era una persona de defender a nadie, justo él es también una personalidad... Los diarios, para Chirves, yo creo que fueron en principio... él no le gustaba hablar de los diarios, no le gustaba. Pues yo le pregunté en varias ocasiones, él hizo como 3 anticipos de los diarios y estaba muy inseguro. Claro. Uno en el Cultural, otro en la revista Turi, el tercero no me acuerdo ahora. Y entonces él no estaba muy seguro que eso tuviera interés. Y se lo iba preguntando a gente de su confianza si realmente eso tenía interés y merecía la pena publicar. A mí me lo preguntó y yo le dije que me parecían extraordinarios, de sumo interés. Claro, yo no había visto nada más que esos 3 anticipos. Y si le preguntaban más, no le gustaba contar. Ahora, es posible que él leyera el libro de Pinilla, hiciera ese comentario, lo dejara ahí pensando que a lo mejor eso era un semillero de futuros trabajos para él, ¿no? Que en algún momento eso podía retomarlo y ampliarlo. Pero es una hipótesis mía, no lo sé. Muchas gracias, Fernando, por tantas alusiones que me han abrumado. Retomando el asunto Chirves, creo que es muy significativo lo duro que es en los diarios, en el 5 y 6 sobre todo, con cantidad de autores. Y concretamente, en el caso de los elogios de Pinilla, descalifica muy claramente a un tótem, que es Juan Benet. Dice algo así, bueno, yo también lo traía ayer, dice unas palabras que esos personajes son completamente artificiales, los compara. Entonces, claro, pienso que puede tener que ver, como dice Jimena, con el hecho de no querer hacer público y en eso no querer hacer públicas otras cosas y por comparación, quiero decir, porque Benet siempre ha sido absolutamente venerado como el gran Follneriano, ¿no? De Benet, con Benet se mete mucho en uno de los artículos que está en uno de los libros de ensayo, sí, que hace reconsidera un poco la historia de la novela de Galdós, que estaba fascinado por Galdós, sobre todo por las novelas de Torquemada, que no son las que todo el mundo cita como sus novelas preferidas. Y entonces arremete contra Benet muy duramente, antes de los diarios. Bueno, a lo mejor los diarios son de la misma fecha, no lo he comprobado, pero hay un artículo, en fin, que se publicó antes, en que se mete mucho con esa tradición de literatura hermética en la que él no creía, porque Chirves era un escritor, y en eso se parecía mucho a Pinilla, políticamente muy comprometido. O sea, empezó siendo maoísta, se reía al final de su vida de haber sido maoísta, lo que sea una locura juvenil. En sus novelas hay unas burlas feroces del maoísmo y de incluso de la política de izquierdas, porque Chirves, en mi opinión, tenía una gran virtud, que siendo una persona muy de izquierdas, era muy crítico con la izquierda. Él decía, bueno, meterte con el PP, no sé si merece la pena, es perder el tiempo, ya sabemos lo que es el PP, decía él. Ahora, lo que no soporto, decía él, es la complacencia de la izquierda con la propia izquierda. Y a mí eso, yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y en eso me parece, era una persona en ese sentido como de pensamiento muy puro y muy independiente, y en eso yo creo que se parece. Yo a Pinilla lo conocí muy poco, lamentablemente, pero por lo que habéis dicho, lo que lo conocisteis, me parece que estaba muy cerca, y seguramente él detectó eso en Pinilla también, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? Espera. Bien, pues como el café es a las 11:30, vamos a anticipar, vamos a adelantar y entonces vamos, gracias Fernando. Gracias a todos. Y nada, pues...